Pesaj 2023 se celebra del 6 al 13 de abril, cuando conmemoramos el éxodo de Egipto. Luego de generaciones de esclavitud, Dios envió a Moche a exigirle al faraón que libere a los judíos de la esclavitud. Cuando él se rehusó, Dios afligió a los egipcios con 10 plagas. Días luego de la salida del pueblo de Israel, el faraón y su ejército los persiguieron, terminando ahogados en el mar de los juncos que se dividió por el pueblo de Israel, y se volvió a cerrar cuando pasaban los egipcios. En Pesaj, comemos matzá, pan sin levadura, que es la comida que comimos cuando éramos esclavos, y el símbolo de nuestra redención. No podemos comer, ni poseer, comida leudada. Nos preparamos para Pesaj limpiando la casa, buscando, y removiendo toda comida leudada, y quemando los remanentes en la víspera de Pesaj. Pesaj comienza con el Seder, en las que conmemoramos el éxodo con pan sin levadura, matzá, y hierbas amargas, maror, y 4 copas de vino, y donde relatamos la historia de Pesaj a nuestros hijos. ¿De dónde surge la idea de que la noche del Seder tiene una protección especial? De un versículo que lo dice, no una, sino 2 veces, en Éxodo 12 versículo 42. Es una noche cuidada para Dios, para sacar a los judíos de la tierra de Egipto. Esta noche será una noche para Dios, cuidada para todos los hijos de Israel, en todas las generaciones. En Egipto, esa noche tuvo una protección especial de diversas formas. Primero, los judíos reunieron carneros para sus ofrendas de Pesaj, a pesar de que los egipcios consideraban que se trataba de un animal sagrado. Algunas personas cuestionan la veracidad de esta afirmación, pero los antiguos egipcios tenían por lo menos 7 dioses carneros, incluyendo a Amun, Knum, Banebjedet y Erishchaf. A pesar de que los judíos sacrificaron frente a los egipcios al animal, que estos consideraban sagrado, los egipcios no los molestaron. A continuación, los judíos pintaron los marcos de sus puertas con la sangre de los carneros, y Dios no permitió que el destructor entrara a sus hogares durante la última plaga, la muerte de los primogénitos. Vale la pena recordar que la Agadá explica ampliamente que Dios mismo llevó a cabo la redención, y no actuó a través de un ángel como su agente. Por lo tanto, tenemos que entender que es este destructor al que Dios no le permitió entrar a los hogares judíos. Las personas mueren a diario por varias causas, tales como accidentes, enfermedades, actos de violencia, etc. En la noche del primer Seder en Egipto, Dios ni siquiera le permitió al ángel de la muerte entrar a los hogares judíos para cumplir sus tareas normales. En esa noche no murió ningún judío, por ninguna causa. Finalmente, no solo los egipcios no atacaron a los judíos cuando salieron de Egipto, sino que ni siquiera les ladró un perro. Éxodo 11 versículo 7. Pero Éxodo 12 versículo 42, también nos dice que la noche del Seder será una noche protegida en todas las generaciones. Una de las explicaciones a esto es que, así como en esa noche los judíos fueron redimidos de Egipto, también en ella serán redimidos en el futuro. También es interesante notar que muchas veces Dios trajo la redención a través de equipos, cuyas iniciales son las letras hebreas, Mem y Aleph. En Egipto, a través de Moche y de Aarón, en Susán, a través de Mordejai y de Esther, y en el futuro, a través del Mashiach y Eliyahu. Hay razones para creer que la redención futura también será durante Pesaj, justificando la copa que mencionamos para Eliyahu. Si podemos ponernos en manos de Dios, durante una noche, podemos aprender que en realidad, esa es nuestra situación en cada instante, de cada día. Que la noche del Seder prometa protección extra, tiene ramificaciones en la ley judía, más allá de la costumbre de abrir la puerta durante el Seder. Pesaj es la fiesta de la libertad. La libertad es autodeterminación, que es la capacidad de elevarse por encima de nuestras emociones innatas o de nuestras respuestas instintivas y viscerales ante el comportamiento y las elecciones de los demás. La libertad es la habilidad de decidir que no vamos a dejar que otros nos definan, ni que decidan cómo sentimos, sino que nosotros, solo nosotros, determinaremos nuestros sentimientos, nuestras respuestas y nuestras reacciones. Los judíos de Egipto tenían derecho a sentirse repletos de ira y de deseos de venganza. Hubiera sido comprensible si hubiesen estado consumidos por emociones negativas dirigidas a los egipcios.
Pero en vez de enfocarse en emociones tóxicas que los hubieran abrumado, llenándolos de odio e impidiéndoles moverse, en verdad se volvieron libres, porque eligieron enfocarse en su nueva libertad y entonar Alel a Dios, quien les había brindado esa libertad. Pesaj es un momento para liberarnos de las cadenas autoimpuestas que nos retienen y nos impiden crecer. Gracias a Dios, no experimentamos el tormento de nuestros antepasados en Egipto, ni estuvimos en una prisión soviética. Pero muchos estamos aprisionados por emociones y reacciones viscerales ante el comportamiento de quienes nos rodean. Permitimos que otro se convierta en nuestro amo, al dejarlo controlar cómo nos sentimos. Nos volvemos esclavos por nuestro dolor, nuestra ira, nuestra envidia o nuestro deseo de venganza. En Pesaj nos liberamos, dejamos de lado esos sentimientos y reconocemos que ser libre realmente implica que no podemos controlar cómo se comportan quienes nos rodean, pero podemos controlar cómo nos hacen sentir. Muchos continuamos llevando la carga pesada de ni siquiera comprender que tenemos la opción de sacarla de nuestras espaldas. Pero mientras más llevas tu carga, más pesada se vuelve. Y aquí ocurre algo muy importante. La persona de la que te sientes desilusionada, la persona que te ha herido, puede que ni siquiera lo sepa. Al seguir cargando esos sentimientos, no los dañas a ellos, solo te dañas, y te esclavizas a ti mismo. ¿Por qué comemos hierbas amargas en el Seder de Pesaj? A fin de cuentas, es una noche de liberación, alegría y celebración. Una cosa es comenzar desde el principio de la historia, a pesar de que sea degradante o humillante, pero ¿por qué insistir en lo negativo? Para el momento en que completamos el relato esencial de la historia, ya tuvimos el mérito de ser liberados milagrosamente de la esclavitud a la libertad. ¿Por qué no celebrarlo con golosinas dulces? ¿Por qué comer hierbas amargas? A las hierbas amargas se les llama maror, y comemos maror porque dentro de la libertad, nos ordenan no olvidar nunca el sabor de la esclavitud para no dar por sentada la libertad, y no olvidar a aquellos que siguen sufriendo aflicción. También comemos maror, para recordar que no solo la matzá y la libertad vinieron de Dios, sino que también el sufrimiento y la amargura forman parte de su plan maestro. Hay quienes dicen que comemos maror, para recordar que incluso después de la matzá, después de haber sido liberados, hay en la vida momentos amargos, y que también ellos siguen siendo parte de nuestra travesía y de nuestra historia. Hay muchas más respuestas, pero todas tienen en común que el sabor amargo sirve para recordarnos sobre las amarguras. Tenemos que tener en claro que no comemos el maror para invocar la amargura, lo comemos para afirmar nuestra libertad. Un esclavo, cuya vida entera es amarga, y solo tiene acceso a alimentos amargos, ya no siente que nada sea amargo. Lo amargo, simplemente se convierte en su sabor estándar, su nueva normalidad. Cuando mordemos algo, y recibimos una señal de alerta, cuando nos sorprendemos de su amargura, en verdad somos increíblemente afortunados, porque eso significa que no estamos acostumbrados a ese sabor, nunca nos hemos adaptado a esto como parte de nuestra realidad. No comemos el maror para invocar momentos o experiencias amargas, sino todo lo contrario. El hecho de que podamos probar algo tan amargo, afirma cuán dulces son en general nuestras vidas. Quizás podemos transformarnos de ser personas negativas a ser más positivas, no al abrumar lo negativo con lo positivo, sino al aceptar lo negativo y reconocer que, si esa es nuestra porción negativa, de hecho, tenemos vidas mucho más positivas. No me refiero a situaciones extraordinariamente negativas, profundamente dolorosas y devastadoras que justifican el dolor, la negatividad y la tristeza. Pero tal como podemos transformarnos, con micromomentos de positividad ordinaria, me parece que la mayoría de las personas negativas sufren del compuesto de micromomentos de negatividad ordinaria. En vez de insistir en los pequeños aspectos negativos, y en la frustración, alguien dijo algo hiriente: me quedé sin el producto que necesitaba para Pesaj, el tráfico me hizo llegar tarde, el servicio en el restaurante era deficiente. Debemos detenernos y recordarnos que, si esos son nuestros mayores problemas, nos va muy bien en la vida. Si ese es mi maror, mi amargura, mi vida es muy dulce. La vida es un 10% lo que te ocurre, y un 90% la forma en que tú respondes a eso.
los momentos de pequeños dolores y frustraciones sin consecuencias, no solo nos alertan respecto a que hay algo que momentáneamente está mal, sino que son un saludable recordatorio de cuanto más está bien. Nos ordenaron comer maror, para recordar que la lechuga, o el rábano picante, deben ser las únicas cosas amargas y negativas en nuestra mesa. Si podemos sentir el sabor amargo, de hecho, tenemos vidas dulces, por las cuales no solo debemos estar profundamente agradecidos, sino que también debemos ser personas eternamente positivas. Al comenzar el Seder de Pesaj, levantamos la matzá, y decimos: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados en la tierra de Egipto. Durante el tiempo que estuvimos en Egipto, nos apuraban y nos presionaban tanto, que no teníamos tiempo para disfrutar una comida. La presión del tiempo nos obligaba a consumir las calorías necesarias para nuestros sistemas, con la mayor velocidad posible y volver a trabajar. Los capataces egipcios hubieran preferido alimentarnos por vía intravenosa, si hubiesen contado con esa tecnología. Por lo tanto, la matzá representa nuestra esclavitud. Pero más adelante en el Seder, volvemos a levantar la matzá, y preguntamos: ¿por qué matzá? Porque Dios nos sacó de Egipto con tal celeridad, que no tuvimos tiempo para dejar que leve la masa. Esto significa que la matzá representa la libertad. ¿Qué representa entonces? ¿Esclavitud o libertad? ¿Cómo puede ser que una misma cosa simbolice dos conceptos opuestos? Imagina estar en Egipto, en la noche previa al Éxodo. Después de cientos de años de esclavitud, de estar bajo las órdenes de los egipcios, finalmente logramos ser un pueblo libre. Podemos tomar nuestras propias decisiones, darle forma a nuestro destino, usar el tiempo como nosotros queremos. El faraón abre las puertas, y huimos de Egipto. Pero, ¿realmente nos volvimos libres en Pesaj, o solo cambió a quien le servimos? La respuesta es: los límites engendran las libertades. Si quieres lograr algo en la vida, debes tomar elecciones, y limitar las opciones, implementar esas decisiones, y no solo soñar con el éxito, apegarte a tus objetivos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Los aspirantes a participar en una maratón olímpica, deben limitarse en muchos sentidos. Entrenamiento, dieta, cantidad de horas en la pista, dejar que un entrenador exigente controle sus vidas. Esos mismos límites son los que les permiten alcanzar su objetivo: la medalla de oro. Ellos son mucho más libres que otros que pueden llegar a tener el mismo potencial, pero observan los Juegos Olímpicos desde el sofá de su casa y piensan con melancolía: quizás algún día. Libertad no es navegar en Internet durante horas con el cerebro apagado, ir a un restaurante, diente libre, o acostarse en las playas de Hawái. Eso es servirle a tu cuerpo, en lugar de servirle a tu ser más elevado, a tus aspiraciones de grandeza. Los animales no son libres, no pueden evitar ser animales, y vivir de acuerdo con sus instintos. Las divas de la moda no son libres, ellas le sirven constantemente a la popularidad y a la imagen pública. Los que se la pasan de fiesta no son libres, necesitan constantemente algo nuevo que renueve su emoción. Libertad es ser capaz de perseguir lo que realmente quieres, tus objetivos más elevados, no lo que tienes ganas de hacer, tus impulsos momentáneos. Por lo tanto, la matzá representa tanto la libertad como la esclavitud, porque no son opuestos. Esclavizarte a ti mismo, esforzarte y comprometerte con un objetivo más elevado, es un desafío, pero es la única forma de saborear la libertad real, de romper tus propias barreras y alcanzar la grandeza. Al comer la matzá, en la noche de Pesaj, recordamos que queremos dejar nuestro Egipto personal, vivir nuestra propia experiencia en el monte Sinaí, y concretar nuestro potencial. Es difícil luchar para obtener significado y crecimiento real en la vida. Eso es lo que hace que sea tan dulce, cuando lo logras. Pesaj es la fiesta de la libertad, la oportunidad de expandirse y crecer más allá de lo que percibimos como nuestras limitaciones. En hebreo, la palabra Egipto tiene relación con la palabra estrecho. Egipto era un lugar que limitaba el potencial humano y esclavizaba la voluntad. La liberación de nuestro Egipto personal
es la experiencia de expandirse, e ir más allá de nuestras limitaciones personales, aprovechando y liberando nuestra voluntad. Nuestro Egipto personal es el dolor de esperar mejorar en una forma específica, pero sentirnos impotentes de lograr ese cambio. En vez de crecimiento sentimos estancamiento y desesperanza. Hay algunos aspectos de nosotros mismos que deseamos cambiar, pero nos rendimos, nos resignamos a vivir con nuestras limitaciones. Siempre existe algún cambio significativo que podemos hacer, algún paso para ser mejores. Ese cambio puede ser tan pequeño, que tendemos a descartarlo, por pensar que no es un gran logro. Este es un gran error. Cualquier cambio, sin importar cuán pequeño sea, es significativo y profundamente satisfactorio. Esta es la fuerza de lo pequeño, y es la clave para liberar la voluntad, y lograr un auténtico crecimiento y transformación. Una razón habitual por la que no logramos mejorar, es porque fijamos un objetivo muy elevado, demasiado difícil de alcanzar. El que trata de abarcar demasiado, termina sin nada. La mejor manera de evitar lo que yo llamo el desgaste, y la desesperanza, respecto al desarrollo personal, es apuntar a un crecimiento realista, con una perspectiva honesta, de nuestro punto de libre albedrío. Conócete a ti mismo, y acepta tus limitaciones. No te compares con los demás. Competir con otros nos distrae, y no nos permite ser honestos con nosotros mismos. Tienes que estar seguro respecto a lo que eres. Una persona imperfecta que se esfuerza por crecer. Evita la grandiosidad y el perfeccionismo. En cambio, celebra cada pequeño paso de crecimiento. Este enfoque sobre el crecimiento da mucha fuerza. El poder de lo pequeño, en definitiva, es la posibilidad de vivir en la realidad y esforzarse por lograr una transformación genuina. Cada éxodo de nuestro Egipto personal comienza con pasos pequeños que se encuentran en nuestros puntos de libre albedrío. Con la fuerza de lo pequeño, podemos entender, porque nuestros sabios dijeron, que nada se interpone a la voluntad. Hag Sameach Pesach.